Bienvenidos a la presentación sobre los géneros literarios en la Biblia. Se abordarán dos géneros literarios, la literatura profética y la literatura apocalíptica. Conocerán su descripción o característica y las pautas para interpretar cada género. Esta exposición será presentada por Sabdiel Gutiérrez, de la Iglesia Evangélica Libre Central, en Valle de la Pascua, Estado Guárico, y por Luis Miguel Colmenares, de la Iglesia Evangélica Libre Unidos en Amor, en La Isabelica, Valencia, Estado Carabobo. La literatura profética en la Biblia es una colección diversa de escritos que transmiten el mensaje de Dios a través de los profetas de Israel, contrario a la creencia popular que solo la asocia con la predicción del futuro, pero su esencia radica en su carácter teológico y ético. Este género literario profético bíblico lo podemos describir en 5 puntos. El primero, el mensaje divino y la alianza. Los profetas eran los portadores de la palabra de Dios, dirigida al pueblo de Israel y ligada a su relación de pacto con él. El segundo, propósito ético. Denunciaban la injusticia, la idolatría y la desobediencia al pacto, con el objetivo de llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fidelidad a Dios. Una tercera descripción de este género profético literario en la Biblia es la diversidad. Los profetas tenían trasfondos y roles variados. Eran campesinos, eran nobles, algunos eran sacerdotes, lo que influenciaba la forma de su mensaje. Otro punto es las formas de expresión. Utilizaban diversas formas literarias, como poesía, rica en imágenes y metáforas. Utilizaban la prosa profética. Utilizaban lo que llamaban oráculos, que habían de juicio o salvación, que tenían fines pedagógicos y restauradores. Utilizaban también las visiones simbólicas y acciones simbólicas. El último punto de esta descripción de lo que es la literatura profética bíblica es la formación del texto. Sus mensajes orales fueron posteriormente compilados, escritos y actualizados por discípulos y círculos proféticos. Vamos a nombrar ahora 5 pautas básicas para interpretar el género profético bíblico. El primero, el contexto histórico. Es fundamental situar a los profetas en su realidad religiosa, social, política e histórica para comprender su mensaje. La segunda pauta es el propósito ético y teológico. Era enfocarse en lo que el profeta denunciaba y a qué llamaba, entendiendo que el objetivo final era la fidelidad y la restauración del pueblo. La tercera pauta es poesía y simbolismo. Leer la mayoría de estos textos como poesía, buscando el sentido figurado y evocador, no de reforma literalista. La cuarta pauta, distinción entre profecía verdadera y falsa. Identificar a los profetas verdaderos por su llamado a la lealtad exclusiva a Dios y su denuncia del pecado, a diferencia de los falsos que ofrecían mensajes complacientes o inventados. Y la quinta pauta sería el rol de la predicción. Entender que la profecía predictiva no es la función única ni principal. Las predicciones tenían un propósito específico dentro del contexto del mensaje general. Continuando con nuestra exploración de los géneros literarios de la Biblia y en conexión con lo que mi compañero ha compartido sobre la literatura profética, hoy nos adentraremos en la literatura apocalíptica. Este es un género que, aunque se relaciona, posee características y un propósito muy específico. Este género literario no es arbitrario, surgió en momentos de gran opresión y persecución, especialmente para las comunidades que sufrían bajo imperios como el romano. Su propósito principal no era sembrar miedo, sino todo lo contrario, ofrecer esperanza y resistencia. Aquí radica una diferencia clave con la profecía. Mientras la profecía a menudo buscaba un cambio en la historia a través del arrepentimiento, la apocalíptica anhelaba una intervención divina futura ante situaciones humanamente imposibles, una trascendencia más allá de la historia actual. La literatura apocalíptica tiene características muy distintivas. La más notoria es su narrativa simbólica. Está llena de colores, números, animales y fenómenos cósmicos
que no deben interpretarse literalmente, sino de forma figurada. Por ejemplo, cuando leamos sobre bestias o números específicos, pensemos en lo que representan y no en su existencia física. Además, la apocalíptica nos muestra una doble dimensión, es decir, opera en planos verticales, conectando el cielo con la tierra, revelando la intervención divina en lo humano, y también en planos horizontales, mirando desde este siglo, el siglo presente, o nuestro tiempo presente, hacia el siglo venidero. Así nos muestra Dios cómo lo divino actúa en nuestra realidad y en la historia. Otras características importantes incluyen la pseudonimia, donde en muchos textos se atribuían a figuras históricas para darle autoridad. Presenta un claro dualismo ético, una lucha entre el bien y el mal, y, a pesar de todo el simbolismo, la apocalíptica tiene una profunda conciencia histórica y de protesta, reaccionando a su contexto y ofreciendo una crítica a los imperios opresores. Pero lo más importante es que su fin último no es generar desesperación, sino es inspirar tenacidad, resistencia y confianza en el triunfo final de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿cómo nos acercamos a estos textos? Aquí hay algunas pautas clave que podemos compartir. Primero, aceptemos el simbolismo. Asumamos que el significado es figurado y no es literal. Segundo, activemos nuestros sentidos. Permitámonos experimentar el texto para captar su impacto. Tercero, entendamos el contexto histórico. Saber el trasfondo de la historia es crucial. Cuarto, concentrémonos en el mensaje central. No nos obsesionemos con cada detalle simbólico. El mensaje global es primordial. Quinto, aceptemos lo indescifrable. Está bien si hay algunos detalles que no podamos comprender completamente hoy. Sexto, no siempre las cosas son predictivas. Muchas visiones describen verdades espirituales atemporales, no solo eventos futuros cronológicos. Y finalmente, por último, recordemos su propósito de esperanza. El objetivo es inspirar la fidelidad y confianza en Dios. En resumen, la literatura apocalíptica, con toda su complejidad, es un género vital que nos revela la soberanía de Dios y su control sobre la historia, incluso en los momentos más oscuros. Nos llama a la fidelidad y a la resistencia, recordándonos que al final la victoria es de Dios. Al aplicar estas pautas, podemos desentrañar sus profundos mensajes y aplicarlos a nuestra fe hoy. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Esta exposición se realizó en el marco de la materia Introducción a la Biblia, dictada por el profesor Sigifredo Zabalza, del Seminario Evangélico Asociado.